¿Cómo está, señor Durán? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo y quedo a la orden de lo que quieras plantearme. Usted es uno de los candidatos. Somos dos, sí. Hay dos listas. Dos listas. Hasta el momento ya está cerrado. Ya está cerrado y la elección va a ser el día 30 de diciembre. 30 de diciembre, ya no falta nada. Exactamente. El día 2 de enero tenemos nuevo presidente o nueva presidenta, si fuera el caso, y tenemos una lista de un nuevo CEN. Renovamos totalmente el partido. Como debe ser. ¿Es una dama entonces su rival? Sí, se llama Naleska Kulki, es otra militante del partido, también candidata como yo en el pasado a las elecciones nacionales en el Congreso. Fuimos parte de la lista. Yo iba con el número 8 y no recuerdo bien si iba con el 28 o 30 por ahí. Los dos tienen, digamos, formación política. Sí, claro. Mira, es un momento muy interesante para el partido. ¿Por qué? Tú lo decías bien. Nosotros cuando empezamos esta historia teníamos que romper con dos cosas de la política peruana. Primero, con el tipo de política. Nosotros le hemos llamado política diferente. Tú ya me preguntarás cómo hemos actuado estos años, pero es una visión de primero el país, después los intereses. Pero la segunda cosa es muy importante. En el Perú siempre ha habido egoísmo político. Si tú miras la historia del Perú, te vas a dar cuenta de que en la mayoría, si no en la totalidad de partidos, han muerto con sus fundadores o se han hecho de lado o se han aquilatado con aquel líder del momento. Nosotros queremos pasar eso, queremos romper con eso y por esto ese es un nuevo tiempo para el partido. Un ejemplo Perú posible, ¿no? Sí, por ejemplo, y muchos más. Por ejemplo, también está este señor, el señor Acuña. Su partido gira alrededor de sus intereses. Sí, bueno. Ese es el problema en el Perú. Pero tiene mucha familia, así que el partido va a perdurar. Como Fujimorismo. Igual. Exactamente. Nosotros no queremos ese tipo, porque creo que ese tipo de política le ha hecho mucho daño al Perú, en mi opinión. Pero en el caso del APRA, se murió Víctor Raúl, pero el partido siguió. Siguió muchos años. Bueno, ya falleció lamentablemente, pero tenemos a alguien que asumió por 2 veces la jefatura del Estado después de Haya. ¿Sabes cuál fue la clave del APRA, en mi opinión? Y creo que era la clave que el PPC intentaba también tener. Era formar a sus siguientes cuadros políticos. Pero nunca acabó. ¿Y sabes por qué no acabó? Por el egoísmo político. Porque luego del fundador viene la siguiente generación. Sí. ¿Qué espera la siguiente generación? Hacerse del partido. Nosotros no queremos eso. Y no quieren sombra. Exactamente. Mientras Haya buscaba generales a su alrededor, en su entorno, hay quien no le gustaba mucho eso. Exactamente. Mira, yo tengo la idea siguiente. El Partido Morado tiene que ser como un motor del centro republicano. Ya me contarás después y te contaré cómo es eso. Y el presidente del partido tiene que ser la base de ese motor. Nunca el presidente del partido por encima del partido. Eso yo lo aprendí en la vida en general. Nunca un líder está adelante. Siempre un líder está empujando a los demás para crecer juntos. Por supuesto. Ese será el testimonio. Así quiero que sea. La lista que hemos organizado es una lista construida sobre base de 4 elementos. Yo quería contarte eso, pero es importante. El mérito, o sea, personas que trabajen en el partido, pero además que hayan hecho grandes cosas en su propia vida, en la profesión. Segundo, la juventud, porque necesitamos darle pase a la siguiente generación. Tercero, las mujeres. Y cuarto, muy importante, la regionalización del partido, o sea, salir de un centro republicano limeño a construir un centro republicano nacional. Y por eso 13 miembros de la lista son dirigentes y personas que han trabajado en las distintas regiones del Perú. Correcto. El Perú en estos momentos está polarizado. Vemos a la derecha extrema haciendo su papel protagónico, también la izquierda, que ahora es gobierno, incluso la izquierda extrema. Pero, ¿qué ha pasado con el centro? Es una buena pregunta. Mira, yo creo que en el Perú y en el mundo el centro puede ser visto de 3 formas. La primera es el centro como un espacio. Cuando tú solo miras el centro como un espacio, piensas de que todos pueden venir por acomodo político. Y así se habla del centro en el Perú. Pero el centro, ¿sabes qué es más importante? Es un espacio de deliberación. Es decir, el centro tiene que ser el espacio del diálogo, de atraer como un imán a los extremos para decir, siéntate a la mesa, discutamos racionalmente porque la población está de por medio y lleguemos a acuerdos de viabilidad del país. Pero eso no basta. Hay un tercer elemento y ese es el centro de mi propuesta para el partido. Necesitamos hacer un centro republicano. ¿Qué es eso? Eso es muy sencillo. Es que cada persona en este país tiene el derecho y el deber de hacer su propio proyecto de vida. Es decir, tú tienes el derecho y el deber de realizarte como persona y ser feliz. No hay una sola manera de ser feliz en el Perú. Por eso la diversidad es importante. ¿Y cómo logramos unidad en la diversidad? Yo he usado una palabra que estaba en desuso, pero creo que es importante, el progreso. Solo mides un país cuando sus ciudadanos progresan, cuando no hay gente pobre
las calles no teniendo su plan de vida. Ese es el proyecto del Partido Morado. Todos los que quieran libertad y progreso para todos, y déjame decir, y para todas, entonces están convocados. Bueno, por eso mismo uno siente envidia sana cuando ve lo de Chile. ¿Por qué la derecha chilena, incluso la extrema y la izquierda también, no se parecen en nada a lo nuestro? ¿Cuál es el problema ahí? Mira, Chile tiene un centro institucionalizado que permite que los extremos sepan siempre que si no caminan juntos y hacen acuerdos políticos no funciona. El Perú no tiene eso. Se ha desinstitucionalizado el centro en todo orden de cosas. La gente es llevada por los políticos actuales a los extremos. Nosotros usamos una palabra que yo la veo muy gráficamente. Hablábamos de los dinosaurios, ¿te acuerdas? Muy bien. La clase política peruana, te lo digo con total respeto, pero con total claridad, es dinosáurica. No piensan en los intereses de la nación, piensan en sus propios intereses. ¿Sabes qué falta? Ya que tú citabas a ella, Luis Alberto Sánchez decía una cosa fundamental. Decía, primero el Perú y después lo demás. Y yo creo que hay que recuperar esa idea. Basadre lo decía de otra forma. El Perú siempre es el norte y todo lo demás está detrás. Los políticos no tienen eso. Entonces, ¿qué creo que tiene que pasar? Necesariamente tenemos que abrir un nuevo tiempo para la política. Y ese nuevo tiempo tiene que ser un tiempo sobre concertación. No es malo que haya izquierda y derecha, pero como tú bien dices, si la izquierda y la derecha no concertan, si son ineficientes, si solo piensan en ella, lo que nos lleva es a la destrucción. Yo aspiro a un centro republicano y, si me permites, me gustaría proponerle al país como metodología que empecemos un proceso de sanidad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, nosotros somos oposición, eso es claro, pero somos oposición honesta. ¿Qué significa ser oposición honesta? Que tu oposición es no sobre las personas, sino sobre los hechos y los programas. Y este gobierno está muy mal. Es un gobierno sin mucha capacidad de ejecución de nada, pero al otro lado tienes a la oposición, que no es la democrática, que se quiere traer todo abajo. Y el pueblo está al medio, entre la espada y la pared. Y sufriendo, porque el día a día de la persona en la calle es sufrimiento. Yo te lo digo porque lo veo. Veo una desazón, una desesperanza en el Perú. Pero eso es también un poco culpa de quienes están en el centro, porque frente a ese contexto muy poco han avanzado, digamos. Mira, yo lo acepto. Porque lo primero que tienes que hacer en la política es asumir tus responsabilidades. ¿Cuál fue nuestra responsabilidad como centro republicano? Que nosotros no logramos comunicar esta esperanza de un nuevo tiempo de libertad y progreso. ¿Y por qué no lo hicimos? En mi opinión, porque nuestro discurso estaba muy centrado en Lima. Y por lo tanto, cuando tú ibas a las distintas partes del país, el discurso del centro republicano no les decía mucho porque no se hablaba en su lenguaje, porque no se hablaba en su cotidianidad. Esa es la responsabilidad que tenía el Partido Morado en estos años. Muy bien, nos vamos un ratito a la pausa, sí, ¿le parece? Y regresamos con Gracias. la última parte de la entrevista a Luis Durán, candidato a la presidencia del Partido Morado en las elecciones internas que van a desarrollarse el 30. El día 30 de diciembre. El día 30 de diciembre, dentro de algunos días. Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro.
Muy bien, estamos en la última parte de la entrevista a Luis Durán, candidato a la presidencia del Partido Morado. Las elecciones se van a desarrollar el 30 de este mes de diciembre, ya no falta prácticamente nada. Bueno, hemos hablado un poco del contexto, ¿no es cierto?, pero quería puntualizar algunas cosas. La fiscal Nora Córdoba ha llamado, a mí no me consta, pero eso es lo que están diciendo, ha llamado terrorista al presidente de la República, claro, antes de que el presidente lo sea, y también se ha declarado pro-Keiko, y ella, la fiscal mencionada, es la que ha visitado por 2 veces Palacio de Gobierno y me parece que no la han dejado entrar. Ella ha ido en el marco de las investigaciones por el caso de Petroperú, que es un escándalo que lo difundió mediáticamente el programa Panorama de Canal 5. ¿Qué le suscita ese contexto? Pues que no hay institucionalidad. Y los funcionarios del Estado en general, tanto el presidente como la fiscal, viven sobre la base de una idea de que el Estado y el ser funcionario público no es el respeto al imperio de lo que tú tienes que hacer. A mí lo que me parece en general Justo es eso. lo que comentaba usted, ¿no? Exactamente, es la clase política, si ya tiene un enorme problema, el funcionario público, este tipo de funcionarios públicos tienen que tener, ¿sabes qué?, demostrar competencia, capacidad de actuación. Eso es lo que tenemos que pedir siempre. Fíjate los ministros. Fíjate cómo funcionan los ministros. Fíjate todas estas cosas que estamos viendo. ¿Qué es lo que falta? No son todos, ¿ah? No, claro. Hay ministros muy respetables a los que yo, a pesar de no pensar igual, quiero mucho. Por ejemplo, al ministro de Economía. Creo que a pesar de todas las circunstancias... Aníbal Torres también. Por supuesto, el maestro Torres es una persona correcta, Así es, respetable. Y ahí va, la primera ministra. Claro, por supuesto. así es. Pero fíjate cómo la política actual jala hacia abajo a estas figuras y no les permite avanzar. Ese para mí es el problema. Por eso hoy le preguntaron a la Premier si estaba, digamos, analizando la posibilidad de su renuncia frente a esta situación, ¿no? Yo le escuché, y le escuché además, la Premier tiene un elemento de sensatez a veces, porque imagínate manejar una situación, un barco que está a la deriva, ¿cómo funcionas? Tienes que ser responsable, tienes que ser tranquilo y tienes que ir hacia adelante. Pero yo no siento realmente que haya objetivos claros de la nación y eso me da mucha pena. El que sí era un esperpento de ministro, disculpando la expresión, era el de Educación, que lo acaban de vacar. Así es. ¿Cuál cree usted, desde su posición de hombre de centro, etcétera, debe tener el perfil del nuevo ministro de Educación? El nuevo ministro, la nueva ministra de Educación tiene que tener 3 características fundamentales. Primero, un enorme compromiso con la educación verdaderamente. Es decir, estas reformas que hubieron, que pueden ser algunas discutidas o no, tienen que llevarse a profundidad, porque se trata del bien de nuestros ciudadanos. Segundo, tiene que ser un ministro que tenga capacidad de relacionarse y de praxis política, de encuentro y de diálogo. Porque con todos. Con todos, exacto. ¿Por qué no poder sacar un acuerdo? ¿Por qué no todos mirar? Es otra vez traer un imán hacia el centro republicano, en mi opinión. Y el tercer elemento de un ministro de Educación, que es para mí fundamental, tiene que saber qué significa enseñar. Si tú no sabes qué significa enseñar en la realidad y no tienes alumnos, si no has tenido pasión por tus alumnos, no hay manera. Entonces yo pienso que tienen que escoger muy bien, porque ahí se juega su futuro este gobierno. Sí. En mi opinión, el gran problema y sobre lo que nunca vamos a dar un paso atrás es en la educación de calidad. ¿Sabes por qué? Porque ese es el futuro del Perú. Si no vamos a cambiar la educación, si no seguimos adelante en esto, ¿sabes qué va a ocurrir? Digámoslo así, vamos a seguir construyendo costras de poder, de relaciones, y el futuro yo no lo veo bien. Por eso, discúlpame que lo diga, ni un paso atrás en la educación y en su reforma. Yo de eso soy un convencido. Bueno, en ese contexto que hablábamos, hay la posibilidad, claro, de acuerdo a cómo vayan las investigaciones de la Fiscalía y quizá nos enteremos de otras cosas, escuché que hay la posibilidad de que se le vaque por segunda vez, o sea, por segunda vez se presente la vacancia y que ahora sí se consigan los 87 votos y más en el Congreso. Y entonces ahí venía un poco mi pregunta, ¿no? Dina Boluarte ha dicho que ella, si se ve el presidente, también se irá. Pero la pregunta ¿es pertinente en ese contexto que ella tenga que dejar la vicepresidencia y renunciar a la jefatura del Estado, dejándole, digamos, la mesa tendida a la presidenta del Congreso? Mira, y hay 2 cosas que hay que analizar. La primera cuestión, y yo quiero ser muy honesto contigo porque soy además abogado y constitucionalista. La causal de la vacancia que están impulsando
no es constitucional en mi Pero opinión. igual, tienen la sartén Ya, por el mango. pero empecemos por ahí, por el imperio de la Constitución. O sea, las cosas uno tiene que defenderlas incluso cuando sabe que va a perder, si es que fuera el caso. Pero acá hay un valor constitucional de por medio. Entonces, eso es lo primero. Pero en lo segundo, aquí funciona un principio. ¿Sabes cuál se llama? Lealtad a la Constitución. Te explico. Cuando uno se candidatea para presidente de la República, para vicepresidente o para congresistas, tú partes de un supuesto. Tú respondes a la nación si te eligen. Por lo tanto, tu interés ya no es de grupo, es de la nación. Si ocurriera un caso hipotético en que se vacara al presidente, la primera vicepresidenta tiene el deber con la Constitución de mantenerse firme y salir adelante. Si no lo hace, otra vez, seguimos en la misma clase política anterior. Una clase que no mira al país, que no defiende los valores fundamentales. Para mí eso es central. Central, porque si no vamos a entrar en un trompo político del que nunca vamos a salir. Muy bien, clarísimo, señor Durán. Ha sido muy amable, muchas gracias y éxitos en el proceso electoral. Muchísimas del gracias. Partido Si tú Morado. me permites dar un Sí, mensaje claro final, que sí. yo quiero Brevemente. decirle, sí, muy brevemente, yo quiero decirle a los ciudadanos de este país que el Centro Republicano se va a fortalecer. Les quiero invitar a que si ustedes creen como nosotros en la libertad y el progreso, se afilien al Partido Morado, participen activamente. Bienvenidos todos y todas a este proceso. Y muchísimas gracias por la entrevista. A usted, Un placer. muy gentil, muy amable. Ha sido Luis Durán.